Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Si no, súbele un poquito, Alex, porfa. Porque bien es cierto que sí se siente que se forza uno. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición de este día. Hoy también nos tocó estar allá en la misión del Ichante y gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Y después también a nuestro pastor que nos da la confianza de traer la enseñanza para la gloria de Dios y para su honra. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras allá en el libro de Santiago, por favor. Libro de Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 17. Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos, Padre, gracias por tu amor infinito y grande, Señor, y por la bendición de este día que nos has dado, no solamente a mí, Señor, sino a todo tu pueblo, tu iglesia. Bendícenos con tu palabra, Señor. Permite, Padre, que sea influyente en mí y en el corazón también de mis hermanos. Y que todo, Padre, sea para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. Tómame en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo te lo ruego y te lo suplico. Amén. ¿Han leído alguna vez la carta de Santiago, hermanos? ¿Verdad que yo la siento como que es muy práctico, es muy puntual, es muy concisa los consejos que el apóstol Santiago da? Es muy directo al enseñarnos la palabra de Dios. Nos habla de cómo debemos ver las aflicciones, nos habla dónde debemos de buscar sabiduría, qué debemos hacer con la palabra y cómo incluso debemos usar la lengua. ¿Ha leído esa parte de la escritura? Todo esto podemos estudiarlo aquí en el libro de Santiago. Se pudiera decir, se pudiera considerar que esta carta es como un manual sobre cómo llevar la vida cristiana. Léala, le recomiendo, léala, es muy enseñadora, muy nutriente para la vida espiritual. Mucha gente se siente autosuficiente en las cosas que hace o que quiere hacer. Incluso, hermanos, nos hacen creer que somos dueños del futuro, somos dueños de nuestro destino. ¿Ha escuchado a algunos motivadores? ¿Ha estado en alguna clase de motivación? Pues ahora, incluso siento yo que hasta se han metido a la iglesia, porque en muchas de las ocasiones que he escuchado algunas predicaciones de algunos otros pastores, he escuchado más que palabra de Dios, motivación. Amén. A veces ya no hay palabra. A veces es puro, tú eres campeón, tú eres lo máximo, tú eres esto, tú eres lo otro. E incluso dicen que no hay que decir si Dios quiere. Un ateo famoso llamado Friedrich Nietzsche
dijo, fíjense bien, nosotros somos dueños de nuestro destino. ¿Será cierto? Fíjense qué más dice, yo soy el Señor de mi vida. ¿Será verdad esto? Por tanto, dice también, yo no me someto ni me limito a la moral cristiana, a las leyes del Estado, ni a las restricciones de la sociedad. Todo en contra de la palabra de Dios. Nosotros somos dueños de nuestro destino. Yo soy el Señor de mi vida. Por tanto, yo no me someto ni me limito a la moral cristiana, a las leyes del Estado, ni a las restricciones de la sociedad. Pero fíjense lo que dice el verso 13 del capítulo 4 de Santiago. Vamos ahora los que digan o los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Estas personas ciertamente están planeando para el futuro. ¿Cuál ha sido el pensamiento de usted hoy que se va a acabar el año ya? ¿Qué planes tiene para el próximo año? Las personas de la historia están planeando lo que van a hacer durante un tiempo y está bien. Está bien planear, ¿no es cierto? Está bien. El problema está, hermanos, en la forma en que lo hacen. Fíjense, vamos ahora, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Sus palabras son jactanciosas, ¿no cree usted? Arrogantes incluso, como si tuvieran la vida comprada, como si tuvieran el destino en sus manos, como si tuvieran el control de la vida. ¿Alguna vez hemos pensado nosotros así? Yo creo que sí, alguna vez, hermanos, más cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. No pensábamos en Dios, como los varones de la historia. Vamos ahora, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos y traficaremos y ganaremos. Yo creo que sí podemos planificar para el futuro. ¿Será malo planificar? No, hermano, no. Es más, yo en lo personal creo que debemos hacerlo, planificar. Pero entonces, ¿cuál es el problema de planificar? Fíjense bien, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es la forma de lo que dicen. Yo creo que sí debemos planificar, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, es hacerlo sin tomar en cuenta algunas cosas importantes, más si nosotros somos cristianos. Debemos pensar primero en lo que nos dice Dios en su palabra. ¿No cree usted? Debemos pensar en algunas cosas. Fíjense el verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos entender por primer punto o como primer punto que no tenemos la vida segura, porque fíjense lo que dice el escritor sagrado, cuando no saben lo que será mañana. ¿Sí entendemos esto, hermanos? ¿Sí se entiende esto? ¿O sí sabemos lo que va a pasar mañana? ¿Quién tiene la bolita de cristal y ve ahí lo que va a suceder mañana? Nadie sabe lo que será mañana, hermanos. Absolutamente nadie. Pero hay alguien que sí sabe. ¿Quién será? Dios. Las personas de la historia, del ejemplo que nos pone Santiago, planifican como si tuvieran el control sobre el futuro. Pero ¿quién controla el futuro, hermanos?
Dios solamente. Ellos piensan que son dueños del mañana. Por lo menos es lo que nos hace sentir, lo que nos quiere decir o lo que podemos entender de esta expresión. Parece que son dueños del mañana, a lo cual el apóstol dice, ustedes no son dueños del mañana, no pueden controlar nada. Por tanto, no se jacten del día de mañana, porque el día de mañana trae siempre cosas diferentes. Fíjense en Proverbios 27:1, por favor, hermanos. Lo que nos dice Proverbios 27:1. Fíjense el consejo del proverbista, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que se dará de sí el día. ¿O sí sabemos? Absolutamente nadie sabe lo que va a pasar mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Este es el consejo que nos da la palabra del Señor, hermanos. Pero, ¿acaso muchos la tomamos en cuenta? A veces no. Y aunque somos cristianos, el consejo que nos da la palabra de Dios es único y es útil, hermanos, porque no sabemos lo que dará de sí el día. Este es el consejo que nos da la palabra de Dios y nosotros debiéramos tomar en cuenta siempre la palabra del Señor. Fíjense Salmo 37:4, por favor. Muy conocido por todos nosotros, Salmo 37:4. ¿Cómo dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate, gózate, recréate en Jehová. Este es el consejo sabio y el consejo divino para tomarlo en cuenta, hermano. No lo dice con jactancia, sino que nos invita a tomar en cuenta la palabra del Señor. Amén. Fíjese también en Mateo, por favor, 6:33. Muy conocidos, hermanos. Mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, y todas estas cosas os serán añadidas. No somos dueños de la vida, hermanos. Podemos planificar, sí, pero no sabemos el mañana. El problema es que mucha gente sin Dios y sin esperanza vive así, pensando en que tiene el control y el futuro asegurados, porque tienen la quincena segura, porque tienen la pensión cada mes segura, y por eso se confían, hermanos. Pero no sabemos lo que será mañana, lo que pasará mañana. ¿O alguien sabe? ¿Alguien sabe? Fíjense esta historia en Lucas 12, del 16 al 21. No tenemos la vida comprada, no tenemos la vida segura. Lucas 12, del 16 al 21. Fíjense bien la historia, hermanos. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El anterior, hermano, por favor. Pero Dios le dice, ¿cómo le dice? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La palabra necio, hermanos, viene del latín necius, que significa ignorante, que no sabe lo que puede,
falto de inteligencia, terco, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Del que no trabajó, hermanos, del que no hizo nada. Recuerdo a nuestro pastor Samuel. Coman, gástense lo que tienen, si quieren pasear, paseen. ¿Se acuerdan? Para no caer en ese tipo de necedades, hermanos. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Me acuerdo de mi suegra, y creo que alguna vez se los dije en alguna enseñanza también. ¿Se acuerdan de esas vajillas Luis 15 caras? Y ella tenía una y no la sacaban ni en Navidad, ni en Año Nuevo. Falleció mi suegra y ahí se quedó la vajilla. Luego mi esposa. Falleció mi esposa y ahí se quedó la vajilla. ¿Quién la está disfrutando? Los nietos, los que no pagaron, los que no se esforzaron, porque se acuerdan que esas mercancías se compraban en abonos y eran caras. Por eso Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es bueno planear, hermanos. Ciertamente, si no planeamos, las cosas nos pueden salir mal. Pero siempre, hermanos, pensando en Dios. Amén. Por eso debemos entender que no tenemos la vida segura, hermanos. Debemos entender precisamente esto, que no tenemos la vida comprada, que no tenemos la vida asegurada. Por eso disfrute, hermano. Disfrute. Haga planes a lo mejor para este nuevo año, pero pensando en Dios siempre. Punto número 2, debemos entender que nuestra vida es frágil. Amén. Verso 14, por favor, nuevamente. Verso 14 de Santiago, por favor. De Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Por eso debemos entender la fragilidad de nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Dos cosas nos dice Santiago aquí, hermano. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros, hermanos, no solo no somos dueños del mañana, tampoco somos dueños de nuestra vida. ¿O sí? No, hermanos. Dos cosas que debemos entender. Nuestra vida es como neblina. Quiere decir que nuestra vida es frágil, que nuestra vida es débil. ¿No es cierto? Pero también es corta. Dice que aparece por un poco de tiempo. ¿Y qué pasa después? Luego se desvanece. ¿Ha visto usted la neblina? Como a veces de repente yo una ocasión salí de madrugada de allí de su casa y estaba la neblina fuerte y nada más me metí tantito y cuando volví a salir ya no estaba. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como un soplo. ¿Cuánto dura un soplo? ¿Cuánto dura un suspiro, hermanos? Nada, un segundo. Así compara la vida Santiago. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ¿quién tiene el control de nuestra vida, hermanos? ¿Quién dice cuándo nacemos? ¿Quién dice cuándo termina nuestra vida? Salmo, por favor, 90:10. Salmo 90:10. Y había un debate ahí con nuestro hermano Chon, ¿verdad?
¿Cuánto dura la vida? ¿Cuánto tiempo tenemos? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Cuánto dura la vida terrenal? Pues dice la Biblia que 70 y los más robustos 80. Amén. Porque la vida es como un soplo, un suspiro. Ahorita somos y al rato ya no estamos. Job, por favor, libro de Job, verso 7, capítulo 7, perdón, verso 7 también. Job capítulo 7, verso 7. Acuérdate que mi vida, ¿qué es? Un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Por eso debemos recordar, hermanos, que el tiempo que tenemos en la tierra, aquí en la tierra, debemos recordarlo, nos prepara para la eternidad. El día de salvación, hermanos, es hoy. Y yo esperaría que todos los que estamos aquí seamos salvos. Pero si no, hermanos, toma en cuenta la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida que tenemos aquí en la tierra nos prepara para la eternidad. 80 años acabamos de leer. ¿Y luego qué sigue? Porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después que ya se acabó, después el juicio. Por eso la vida que tenemos aquí nos prepara para la eternidad. El día de salvación es hoy, hermanos. Para los que no han aceptado a Cristo en su corazón, hoy es la oportunidad. ¿Por qué hoy, hermanos? Porque no sabemos qué va a pasar después de que salgamos de este templo. No sabemos qué nos va a pasar andando en el coche, en la carretera, en el transporte. Porque no conocemos el mañana. Por eso debemos de buscar a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Buscad a Dios, dice Isaías, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y escuche bien el consejo y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Busquemos a nuestro Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos qué nos depara el destino. Amén. Por eso debemos entender entonces que no tenemos la vida segura, hermanos. Debemos entender que nuestra vida es frágil. Y también debemos tener en cuenta, sobre todo, a Dios, hermanos. En la ecuación de nuestra vida siempre debe de estar Dios. Por eso, volvemos a Santiago capítulo 4. Verso 13. Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, el que sigue. Cuando no sabemos lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El que sigue. En lugar, escuche bien esto, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Y a veces con tristeza recuerdo las palabras de un pastor que me dijo, ¿cómo que si el Señor quiere? Debe de querer. Y no siempre quiere el Señor, ¿o sí? ¿Se acuerdan de Pablo? 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hay veces que no, hermanos. Y me da a veces tristeza de escucharlo de un pastor. El Señor siempre quiere. Y podemos decir que no, por el ejemplo del apóstol Pablo. Aunque él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado, ha dicho y lo cumplirá y lo va a hacer, hermanos. ¿Por qué digo esto?
porque muchos motivadores dicen que es incorrecto decir si Dios quiere, porque dicen que estamos dudando de Dios, dudamos de nosotros. Sí, en nosotros sí hay duda, pero en Dios no hay duda, hermanos. Él prometió, Él lo cumplirá, Él dijo y lo hará, porque vuelvo a repetir, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y o aquello. Si el Señor quiere. ¿Ha escuchado usted la palabra ojalá? ¿Sí la ha escuchado? Bueno, es muy conocida y lo decimos muchas veces. Es una expresión árabe que significa precisamente si Dios quiere o si es la voluntad de Dios. Esta frase se usaba, hermanos, para expresar un deseo o una esperanza, confiando en que algo debería suceder, pero si era la voluntad de Dios. Ojalá, o si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si Dios quiere. Por eso, hermanos, hoy que estamos a punto de terminar el año, haga sus planes, pero si Dios quiere, diga siempre. Amén. Santiago nos aconseja con respecto a los planes que tengamos en el corazón o los propósitos de este año nuevo, hermanos, que Dios debe ser siempre el primero en ser tomado en cuenta. No debemos hacer planes sin contar con Dios. Este es el principal problema del hombre, que se olvida de Dios, saca a Dios de la ecuación de su vida, saca a Dios de sus pensamientos, saca a Dios de su corazón. ¿Sí? Porque soy yo, primero yo, después yo y al último yo. Cuando el primer lugar debe de ocuparlo siempre nuestro Dios. De hecho, tenemos un canto que se llama El primer lugar, ¿verdad? Fíjense lo que nos enseña el apóstol Pablo ahí en Hechos 18:21, aparte o además de muchos textos, que solamente este, por favor, Hechos 18:1. Siempre debemos pensar en Dios. Después de estas cosas, salió Pablo a Atenas y fue a Corinto. ¿El que siguen? A ver, déjenme ver, creo que me equivoqué por ahí. Dieciocho 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros como, si Dios quiere, si Dios quiere. Así enseñaba el apóstol Pablo, así enseñó Santiago. Y no solamente esta expresión, varias veces, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, siempre expresaba por delante el apóstol Pablo a Dios. Siempre pensar en Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es amo y Señor de nuestras vidas. Nada más por eso. Si usted es independiente, entonces no tiene nada que ver con Dios. Si el Señor quiere, viviremos, porque nuestra vida se la debemos a Dios. Él es el dador de la vida, ¿no es cierto, hermano? Él determina cuándo empieza. ¿Se acuerda que la expresión sagrada dice, mi embrión vieron tus ojos? Ahí empieza la vida. Salmo 39, para que lo entendamos. Salmo 39, 16, por favor. Él determina cuándo empieza la vida. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Quién tiene el control, hermano? Dios. Él determina cuándo empieza la vida, pero también determina cuándo termina. Valga la expresión.
Hebreos 9:27, por favor. Cuándo empieza y cuándo termina la vida dependen de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, que mueran o que muramos y después el juicio. ¿Quién tiene el control, hermanos, de nuestra vida? Porque Él es el dueño de nuestras vidas. Por eso siempre debemos pensar en Dios y poner en Dios en primer lugar. Dios determina lo que hacemos también. Nuestros actos deben de estar bajo el control absoluto de Dios. Por eso Santiago nos enseña, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos y entonces podremos hacer esto o aquello. Fíjense, por favor, en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21, por favor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mas el consejo de quién? ¿Del pastor? ¿Del presidente de jóvenes? No, el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 16:1, por favor. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová, ¿de quién? De Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Quién tiene el control, hermanos? Dios. Por eso siempre debemos de pensar en Dios. Si Dios quiere, viviremos, haremos esto. Porque si Dios no quiere, el hombre pone, dice un dicho, ¿verdad? Y Dios dispone. Un dicho bien dicho. Todos, hermanos, absolutamente todos dependemos de Dios. Es absurdo y sería incorrecto para el hombre de Dios hacer planes para el futuro sin buscar la bendición de Dios. Debemos hacer las cosas, como decimos aquí en México, como Dios manda. No debemos sacar a Dios de nuestra ecuación. No debemos sacar a Dios de nuestro corazón. No debemos sacar a Dios de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Nunca, hermanos. Siempre, si Dios quiere. Entonces, ¿cómo debemos planear para el futuro? Con Dios principalmente. Si Dios quiere, hermano, no le dé vergüenza. Si Dios quiere, en lo particular, yo siempre he expresado esto. En el trabajo, con los amigos, si Dios quiere. Y les comento, por eso me da tristeza que aquel pastor me haya dicho, ¿cómo que si Dios quiere? Tiene que querer y no siempre es así. Con Dios entonces debemos planear las cosas que queremos hacer para este próximo año. Si el Señor quiere, pero en humilde dependencia de Dios, porque también sin Dios nada podemos hacer. Por favor, Juan 15:5. Libro de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, escuche bien esto, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y esto es lo bueno. Volvemos a Santiago 4, versículo 17. Esto es lo bueno que debemos hacer, hermanos, de parte de Dios. Y este es el consejo divino. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso completamente tenemos que depender de nuestro Dios. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. No debemos separarnos de Dios. No debemos sacar a Dios de nuestro corazón, sobre todo, hermanos. Recordaba el estribillo de una canción mundana, y alguien se va a acordar por ahí, de Mijares y Lucero.